Saludos, profesor. En este momento vamos a hablar de algunos puntos del taller momento 2, electricidad y magnetismo. Se lo va a presentar mi persona, Diego Ballesteros, y mi compañera Julieta Ortega. Para empezar, vamos a hacer una breve introducción donde vamos a comentar que el potencial eléctrico es una magnitud escalar que representa la energía potencial eléctrica por una unidad de carga en un punto del espacio. Nos dice cuánta energía tendría una carga positiva si se ubica en un punto. Hasta el momento, pues hemos trabajado con el concepto de campo eléctrico, que es una magnitud vectorial, es decir, tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido para calcularlo. Entonces, muchas veces tuvimos que hallar las componentes en el eje X, en el eje Y, y luego sumarlas. Entonces, ahora nos vamos a topar con lo que es el potencial eléctrico, donde la magnitud es escalar, no tiene dirección ni sentido como si se encontraba en el campo eléctrico. Esto significa que no necesitamos descomponerlo en ejes ni trabajar con componentes, como lo mencioné anteriormente. La gran ventaja es que calcular el potencial puede ser en muchos casos más sencillo. Así que en los ejercicios que vamos a ver a continuación, veremos que habrán integrales relativamente más simples. Entonces, vamos a mirar esa parte. También tenemos aquí mencionado que el campo eléctrico es igual al gradiente negativo del potencial eléctrico. Hay que tener en cuenta que, en pocas palabras, el campo eléctrico es la derivada del potencial eléctrico con respecto a la posición. Siendo así, bueno, inicialmente vamos a ver lo que es el primer ejercicio del taller, un ejercicio que es muy parecido a los que veníamos manejando en campo eléctrico. Tenemos en la figura, como podemos ver, un alambre muy delgado que se dobla en la forma mostrada y se le suministra una densidad de carga lineal uniforme de este valor, y los radios de la semiesfera son este valor. Los radios de la semiesfera son A de 20 centímetros y B de 40 centímetros. Hallar la magnitud del potencial eléctrico en el centro común. Bueno, aquí de características podemos enmarcar estas en el punto cero. Tenemos en cuenta que el punto se encuentra aquí y que el semicírculo superior tiene un radio B, que es de 40 centímetros, y el semicírculo inferior un radio A. También destacar que hay alambres sobre la horizontal en esa parte izquierda y en esa parte derecha, que su longitud también está dada como A. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción al ejercicio, vamos a ver como tal cómo lo abordamos. Entonces, aquí tratamos de graficar algo parecido. Simplemente aquí ya le retornamos el valor al micro, que es 10 a la menos, al mili, perdón, que es 10 a la menos 3. Y también transformamos desde metros a centímetros, tanto A como B, para manejarlo bajo los metros. Entonces, recordando conceptos que manejábamos en el campo eléctrico, tenemos que podemos sacar un dq, que lo llamamos como un lambda por ds, donde ds viene siendo el radio por el de teta, como lo manejábamos en los ejercicios anteriores de campo eléctrico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la fórmula como tal, donde el potencial estaría dado por la constante. Y arriba tenemos la carga sobre R, que viene siendo la distancia. En este caso vendría siendo, si evaluamos el semicírculo superior, vendría siendo la distancia que hay entre el trozo que tomamos y el punto que vendría siendo B, como podemos ver. Listo. Entonces, obviamente ya aquí lo que hacemos es transformarlo en un dq, y donde decimos que R en este caso vendría siendo B, vendría siendo esta, pues tomando el semicírculo superior. ¿Listo? Aquí lo que hacemos es reemplazar dq, como lo tenemos acá, por lambda por ds, y asimismo el ds de una reemplazándolo, en este caso, para significarlo como el radio por el de teta, teniendo en cuenta que el radio es B. Entonces, aquí quedaría reflejado eso. Podríamos ver que se cancelaría tanto B en la parte superior
como en la parte baja. Entonces nos quedaría la integral de esta manera, desde 0 a pi. ¿Listo? Hay que tener algo en cuenta en esta parte, y es que como podemos ver se cancela tanto b como la parte superior como la parte inferior, y b vendría siendo el radio. Entonces podemos apreciar que al final, en esta respuesta, lo que influye eh, no viene siendo, en este caso no influye como tal el radio en este semicírculo, en estos ejercicios de semicírculo. De tal manera que cuando vayamos a resolver el semicírculo inferior, vamos a darnos cuenta que no influye tampoco el radio A. Listo, tendríamos la misma fórmula. Lo que cambiaría como tal sería este valor de la densidad, que es la que en este caso cambiaría. Pero en este ejercicio estamos manejando la misma para todo. Entonces, es algo curioso porque en campo eléctrico, pues, al tener diferentes radios, los valores serán diferentes. En este caso, no va a ser así, ya que pues el radio se cancelaría y tendríamos el mismo resultado tanto para el semicírculo superior, que evidentemente es más grande, como para el semicírculo inferior. ¿Listo? Entonces ya, teniendo calculado el semicírculo superior, también tenemos el semicírculo inferior. ¿Listo? Ya reemplazando tendríamos que nos daría este valor que podemos apreciar aquí. Ahora hallando B2 y B3. En este caso B2 y B3 vendría siendo el, la varilla, la lámina, no, perdón, el alambre que está sobre la horizontal. Entonces tenemos aquí la misma fórmula, pero en este caso tenemos que el de Q, como lo mencionamos aquí, vendría siendo el lambda por el de X. Y aquí recordemos que lo manejamos de una forma diferente. Entonces, siguiendo la lógica, en este caso vendría siendo, ¿desde dónde irían los límites de la integral? Vendrían desde A hasta 2 veces A. Anteriormente lo manejamos como A por L más A, ¿sí? Pero en este caso, como L vendría siendo el mismo A, entonces simplemente es 2 veces A. Es lo que tratamos de reflejar aquí. Sí, aquí simulamos colocarle el negativo como para referenciar que estamos tratando de este lado izquierdo. Sin embargo, al final nos va a dar el mismo valor. Entonces, ya resolviéndolo, al reemplazar como tal el valor A, ¿sí? Al evaluar como tal el resultado en estos dos valores, nos da el resultado del logaritmo natural de 2. ¿Listo? Entonces, esta vendría siendo la fórmula que nos generaría la fórmula como tal, y ya sería simplemente reemplazarlo, ¿sí? Por sus valores, la constante, tenemos la densidad y el logaritmo natural de 2. Ya con esto tendríamos calculado el semicírculo superior, el semicírculo inferior, el- la parte izquierda y la parte derecha. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí volvimos a calcular el semicírculo inferior, pero ya teníamos de antemano que la fórmula era la misma. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, lo que hacemos es sumar las magnitudes de las potencias, los potenciales. Pues tenemos que el potencial total viene siendo el potencial 1, el 2 y el 3 sumados. ¿Listo? Teniendo en cuenta que el 1 y el 4, que son los semicírculos, son lo mismo, y el 2 y el 3, que son los que están en la horizontal, son lo mismo. ¿Listo? Entonces simplemente lo traducimos aquí dos veces B1 más dos veces B2, ¿sí? Asemejando los semicírculos y los que están sobre la horizontal. Entonces ya simplemente reemplazando tendríamos que el resultado vendría siendo el que apreciamos acá. Este sería el ejercicio número 1. Una vez explicado el primer ejercicio, ahora vamos a ver ahí mismo el segundo ejercicio, un ejercicio también muy parecido a los que veníamos desarrollando en el seguimiento anterior. Tenemos un disco que está hueco, podríamos llamarlo como una arandela o un anillo. Entonces podemos ver que en la figura las mitades del disco hueco muy delgado de radios interior R de 12 centímetros
y de radio externo 24 centímetros. Tienen densidades de carga superficial uniformes, que vemos aquí, y hallar el potencial eléctrico resultante en el punto P. ¿Listo? Como podemos ver, el punto P se encuentra en todo el centro, a una distancia que llamaremos Z, me parece que le llame Z. Tenemos un radio que vendría siendo desde el punto 0 hasta el inicio como tal del disco, R. Tenemos otro radio que va desde el punto 0 hasta finalizar el disco, que vendría siendo R mayúscula. Esto va a ser indispensable cuando realicemos la integral a la hora de colocar los límites de integración. Entonces, a continuación vamos a ver cómo abordamos este ejercicio y nuevamente tratando de plasmar el diagrama. Tenemos que la distancia la llamamos Z, ¿listo? Vemos reflejados los radios, pues la arandela como tal. Inicialmente, lo primero es simplemente transformar los datos. Cambiamos de centímetros a metros. ¿Listo? Tanto R minúscula como R mayúscula. Hallamos el valor de, en este caso, de micro. Vendría siendo 10 a la menos 6. Lo dejamos mencionado. Y aquí hacemos referencia a que vamos a trabajar con el área. ¿Listo? Entonces tenemos que el área de un círculo vendría dado por pi por a la 2. ¿Listo? Donde a referencia como tal el radio. ¿Listo? Entonces de una le hacemos la derivada, el de a, para posteriormente reemplazarlo. Le tenemos que nos daría 2 por pi por a por dA. Entonces vamos a enmarcar esto porque esto es importante tenerlo allí para cambiarle el colorcito o verde. Listo. Entonces, siguiendo con el desarrollo del ejercicio, tenemos la potencial eléctrico, la forma del potencial eléctrico, siendo la constante por la carga entre la distancia. Entonces, también vamos a tomar un dq que vendría dado por teta, por dA. Esto también vamos a tenerlo ahí referenciado. Entonces, reemplazamos como tal, teniendo en cuenta que ahora vamos a tomar un dq, ¿listo? Y vamos a representar en este triángulo rectángulo, donde tenemos que, vamos a llamar y, la distancia como tal que hay entre el punto 0 a P, y la distancia que habrá desde ese punto P hacia el dq que tomemos, vendría dado por y a la 2 más a la 2 en una raíz, ¿sí? Por el teorema de Pitágoras. Bueno, mencionando que supongamos que ponemos el trozo que vamos a hallar, vamos a cambiarlo de color, vamos a ponerlo azul. Supongamos que este va a ser el trozo que vamos a tomar. Entonces, y aquí a acá estaría la distancia A, vendría siendo el radio A, ¿sí? Este puede ser mayor a R y menor a R minúscula. Y tendríamos esta parte Y, vamos a ponerla de otro color, ponerla naranja, que vendría siendo esta distancia que hay. Y asimismo, analizando, tendríamos de color amarillo, puede ser. Entonces, la hipotenusa estaría hasta SDQ, que vendría dada por esta. Entonces, más o menos así tenemos representado el triángulo de esta forma. ¿Listo? Todo para decir que la distancia como tal, en este caso, va a ser a la 2 más y a la 2, dentro de una raíz, claramente. Entonces, lo que hacemos es reemplazar ahora en esta R, vamos a volver al color verde. En esta R vamos a reemplazar lo que acabamos de mencionar, que significa R. Y aquí lo tenemos. A la 2 más y a la 2 en una raíz. Y ahora vamos a disponernos a desglosar este dq. Tenemos que el dq vendría siendo teta por dA y que asimismo el dA
ya lo teníamos acá señalado, que vendría siendo esto. ¿Listo? Entonces de Q quedaría como teta por 2 por pi por A por DA. Entonces ya teniendo todo este valor, es el que va a ir en el numerador de esta fórmula. Si ya aquí tenemos como tal todo menuciado, y ahora lo que vamos a hacer es establecer la integral. Entonces aquí volvemos a lo que mencionaba en un principio. Vamos a establecer los límites, teniendo en cuenta que este es un disco hueco. Entonces vamos a asegurarnos de tomar lo que se encuentra dentro de este disco como tal, que vendría siendo lo que estamos señalando en ese instante, ignorando pues el hueco. Entonces, es aquí donde podemos decir que va desde R minúscula hasta R mayúscula. Las palabras estamos yendo, voy a usar otro color, el rojo, el morado, el rojo es como de peligro. Estamos usando esta parte de aquí a acá, asegurándonos pues de usar la parte inicial y la parte final para abarcar toda la arandela, ignorando nuevamente el hueco central. Pues de esta manera establecemos esos límites de las integrales. Y lo que hacemos es que la constante la sacamos y ya nos vamos a centrar ahora en la integral. Como vemos, es una integral bastante conocida. Todos no la sabemos de memoria justamente. Efectivamente, no mentiras, tampoco de memoria, pero es una integral bastante llevable. La hacemos por sustitución, cambio de variable, perdón. Entonces le hacemos un cambio de variable con u, la tradicional u, y como podemos ver el de u vendría dado entonces por 2 por a por dA. Listo. Teniendo en cuenta que en este caso ya y vendría siendo la constante. Entonces, desarrollando el ejercicio, al final nos daría 2 veces la raíz de u y ya volviendo, no, todavía no. En este caso, mencionamos que la raíz de u vamos a evaluarla en R y en R mayúscula. ¿Listo? Y ya devolviendo u a su estado original, sería, vamos a colocarlo con verde, a la 2 más y a la 2. Entonces volvemos aquí a su estado original y ahora sí vamos a hacer a evaluar los límites. Entonces, como tal, nos daría esta ecuación final donde tenemos la parte constante de este lado y aquí ya tenemos lo que nos da al evaluar eh, lo que nos dio al final, tanto en R como en R mayúscula. Si bien los ejercicios nos dan información, como el radio, como la carga, esto no nos da información de cuánto vale Z, no nos da esta pequeña información tan importante. Así que, como no tenemos ese dato, y al ser algo tan importante, que vendría representado por Y, entonces vamos a dejar el ejercicio ahí. Podríamos reemplazar el resto, pero aún así tendríamos la variable Y ahí indeterminada. Indeterminada no sé si, no, sino sin hallar. Listo, entonces este sería el ejercicio número 2. A continuación, la compañera va a empezar con la explicación de su ejercicio. Bueno, yo les estaré explicando el ejercicio número 17 del taller momento número 2 de electricidad y magnetismo, donde nos dan el siguiente circuito y nos piden hallar la corriente I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Como podemos observar en la imagen, tenemos el circuito con sus valores de los voltajes asignados y el valor de cada resistencia en ohmios. Del lado derecho observamos el mismo circuito, pero ya con sus direcciones asignadas en cada malla para empezar a calcular las caídas y subidas de tensión. Empezamos por la malla 1, cuya dirección es sentido horario. Empezamos con el voltaje en el número 20, que sale positivo, la resistencia número 3, en I sub 1, pasamos a la resistencia número 18,
Luego llegamos a la resistencia número 13, que tiene dos módulos, está entre la malla 1 y la malla 2. Entonces debemos poner el primero que entra positivo y como en el sentido en la malla 2 sale al contrario, ustedes serían negativo. Te pondríamos 13 menos 13 y sub 2. Llegamos al siguiente voltaje que sería 18, pasamos a la siguiente resistencia que sería 20, pasamos al siguiente voltaje que sería 10 y la última resistencia que sería 100. Ya una vez comprendido estos movimientos, de este movimiento y los valores, simplemente simplificamos, hacemos la operación, lo cual nos da una ecuación que nos da como resultado 64 y sub 1 menos 33 y sub 2 igual a 28. 28 viene siendo el valor de los voltajes de esta malla. Hacemos el mismo procedimiento con la malla número 2, en el cual nos da una ecuación de menos 33 y sub 1 más 67 y sub 2 menos 13 y sub 3 igual a menos 6. Y hacemos el mismo procedimiento para la malla 3. En la malla 3 obtenemos una ecuación que nos da menos 13 y sub 2 más 68 y sub 3 igual a menos 20. Ya teniendo los resultados de cada malla del circuito, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Este sistema de ecuaciones lineales los vamos a desarrollar por el método Kramer, donde la primera matriz cuadrada es A, que son los coeficientes, en este caso las resistencias, los valores que nos dio. Tenemos el vector columna I, que es el que contiene las mallas desconocidas, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Y el vector columna B, que contiene los voltajes netos de la fuente en cada malla. Como primer paso para calcular, vamos a calcular el determinante de la matriz A. Nos ubicamos, en este caso, en la primera columna y escogemos el primer valor que sería 64. No tenemos en cuenta los valores que están debajo de él ni a su derecha en este caso, lo cual nos quedaría una matriz que nos da los valores de 67, menos 13, menos 3 y 68. Pasamos a la siguiente columna, que sería I sub 2, donde nos ubicamos en el 33 y hacemos el mismo procedimiento, lo cual nos deja menos 33, menos 13, 0 y 68. Cuando nos posamos en la tercera columna, encontramos un 0 y sabemos que todo multiplicado por 0 es igual a 0, por eso nos da este resultado acá, más 0 por matriz vacía, ya que los valores van a ser nulos. Entonces hacemos su respectiva operación donde multiplicamos 67 por 68 en diagonal, menos 13 por menos 13, más 33 por menos 33 por 68, menos 13 por 0. Esto nos da un valor de 64 que multiplica a 4556 menos 169, más 33 que multiplica a menos 2244. Haciendo la operación del 64, esto nos da 64 por 4378 menos 7452. Obteniendo estos valores, ya como resultado final, vemos que el valor del primer determinante de la matriz, el valor determinante de la matriz en general es de 20.000, perdón, de 206.716. Ya teniendo este valor, que va a ser el valor de la matriz como tal, empezamos a hallar los determinantes en cada matriz, reemplazando los valores en cada columna por B, que como dijimos, es el vector que contiene los voltajes netos de las fuentes en cada malla. Entonces procedemos a ubicarnos en la primera columna de la matriz, donde en la primera columna ubicamos todos los valores de los voltajes, que serían 28 menos 6 y 20. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos al hallar el determinante de la matriz en general.
Nos posamos en el 28 y lo que nos queda, eliminando lo que está a su derecha y lo que está debajo de él, que sería 67 menos 13 y 68. Hacemos la misma operación que hicimos con el ejercicio de la malla de arriba, con el determinante de arriba, perdón, con la malla 1. Igual, cuando llegamos a la columna 3, que es donde está el 0, y que nos queda 0 por 0 porque todo va a dar 0. Al hacer esta operación nos da un resultado de 100.792. Esto lo vamos a dividir entre el valor que nos dio el determinante de la matriz, que serían 206.716. Cuando dividimos esto nos da un valor aproximado de 0,487 amperios. Pasamos a la siguiente matriz, que sería la matriz, el determinante de la matriz A sub 2, y hacemos totalmente el mismo procedimiento, solo que nos vamos a ubicar en la segunda columna de esta matriz. Y hacemos totalmente igual, lo cual nos da un resultado de 20.080 y al dividirlo por 206.716 nos da un valor aproximado de 0,097, no, de 0,0971 amperios. Y hacemos lo mismo para hallarle el determinante de la matriz A sub 3, posándonos con los valores de los voltajes en la tercera columna, lo cual nos da un resultado de menos 56.960, que dividiéndolo entre 206.716 nos da un aproximado de menos 0,2755 amperios. Como resultado, tenemos que I sub 1 es igual aproximado a 0,488 amperios en sentido horario. I sub 2 es aproximadamente 0,97 amperios sentido horario. Y en I sub 3 nos da un valor negativo, lo que quiere decir que era en sentido contrario al horario. Y eso sería todo con este ejercicio. Muchas gracias por la atención prestada.